Ok, ¿ahí me escuchan? Lo que pasa es que había un problemita. ¿Me están escuchando? Yo les muteé a todos A ver, perfecto, bárbaro. Ahora comenzamos entonces. Les voy a pedir, eso sí, que las preguntas traten de manejarlas para al final. Bueno, si alguno tiene alguna cuestión muy clave, haga la pregunta, pero para ir pudiendo elaborar todos los comentarios. La idea de hoy es trabajar sobre el sistema de mercado, y ese sistema de mercado, como ya lo estuvimos conversando el otro día, deviene de la conformación eh, de la conformación del sistema económico. Recuerdan ustedes que habíamos dicho que el sistema económico lo teníamos como una respuesta al qué, cómo y para quién. Entonces, esa respuesta al qué, cómo y para quién estaba asociada a nuestro modelo de frontera de posibilidades de producción. ¿Estamos? ¿Qué pasa? También recordarán que habíamos planteado la idea de cómo llegamos a un punto sobre la frontera de posibilidades de producción que nos permita entender cuál es la decisión de los tres problemas básicos que toma la economía. Entonces, esa cuestión, ¿cómo llegábamos a ese resultado? Llegábamos por medio de el análisis marginal. ¿Recuerdan ustedes el concepto de costo-beneficio? ¿Cuánto más me da, cuánto más me cuesta? Entonces, a partir de ahí, era que trabajábamos en justamente la intención de ubicarnos en un punto preciso de la frontera. La respuesta de ese punto preciso de la frontera la daba el sistema económico. Entonces el sistema económico podía ser tradicional, puede ser de mercado o autoritario. El sistema, desde el siglo XVIII en adelante, es decir, siglo XIX particularmente, ¿cuál fue el tema clave? El tema clave, la idea de, piensen ustedes, ahí, a ver, creo que están viendo, a ver, ahí, eso. La idea clave del sistema es, ahí, es que los agentes económicos tienen la libertad de accionar, la libertad de tomar las decisiones. Recuerden que los agentes económicos, por un lado las familias, por el otro lado las empresas, el Estado dándole el marco jurídico para tomar decisiones, y el resto del mundo, bueno, para los intercambios. Esencialmente en el siglo XIX se desarrolla el sistema capitalista en Inglaterra, a partir de la concepción clásica del laissez-faire, o sea, el dejar hacer. Y ese sistema capitalista luego fue evolucionando hasta que en el siglo XX las naciones notaron que no era conveniente para la sociedad en su conjunto dejar hacer en tal forma al mercado, y entonces comienza a haber un conjunto de regulaciones, sobre todo en Alemania, en Francia, en Inglaterra, luego en Estados Unidos a partir de los años 30. Pero todas esas regulaciones son las que de alguna manera vamos a conversar en los próximos momentos. Por delante tenemos una clase hasta las 17 horas como mínimo. Y entonces, esta idea del funcionamiento del sistema capitalista, primero lo tenemos que interpretar a la luz de la estructura básica, que es el mercado. Entonces ahí aparece la concepción
de cómo se toman las decisiones. Cómo se toman las decisiones y por qué hay mercado. Fíjense que un tema clave de la existencia del mercado está dado por la espontaneidad, el orden natural. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un orden natural. Lo que significa es que las decisiones que tomamos los agentes económicos nos van llevando en nuestra búsqueda de beneficios. Pensémoslo de esta manera. Pensemos cuando ustedes salen de bailar a la madrugada y encuentran en la puerta del boliche o cerca alguien que vende sándwich o que vende choripán o que vende alguna bebida. Y siguen caminando y encuentran a la panadería y a las 6:30, a las 7 de la mañana ya empiezan a abrir. La pregunta es, ¿por qué están? ¿Por qué están produciendo facturas? ¿Cuánta cantidad de facturas? ¿Cuánta cantidad de sándwich tenía previsto vender quien estaba a la salida del boliche? Porque noten ustedes que esas decisiones las tomó el día antes. O sea, no las tomó a las 5 de la mañana, las tomó en la tarde del sábado o en la tarde del viernes, en la tarde anterior, cuando decidió comprar el pan, cuando decidió comprar los chorizos, cuando decidió producir y acumular carbón. Es decir, todas esas decisiones a su riesgo las había tomado previamente. Lógicamente lo que buscaba era, y estaba pensando en que alguno de ustedes iba a comprar, pero nadie le avisó que ustedes iban a comprar. Es decir, ese juego es el que viene dado por el orden, pero es un orden espontáneo. Y esta es la importancia que tiene el mercado. Noten ustedes que ese orden espontáneo lleva a que se generen millones de transacciones todo el tiempo en todo el planeta en cuanta actividad se les ocurra. También podemos notar que cuando dos países entran en guerra, el que ataca siempre busca bombardear, siempre busca destruir las vías de comunicación, los aeropuertos, las rutas, las zonas de almacenaje. ¿Por qué? Porque de esa forma rompe con la concepción de la distribución en el mercado. Entonces está atentando contra una cuestión clave que es esta idea de el orden y cómo se va logrando. También piensen ustedes cuando nos prohíben hacer algo, que buscamos, mercado negro de por medio, buscamos saltar para conseguir aquello que está prohibido. Y véanlo estos días, con la cuarentena y el tema de la epidemia, todas aquellas personas que, mal o bien, no estamos discutiendo eso, saltan el cerco para buscar su resultado. Bueno, eso también tiene que ver con la concepción de el libre juego. Podrá gustarnos o no, pero tiene que ver con eso. Cuando pensamos en la idea de la economía de mercado en su conjunto, estamos pensando, bueno, en economías desarrolladas, en economías, en todo tipo de economías, porque el mercado está presente siempre. ¿De qué manera está presente? En las decisiones que toman las familias, las economías domésticas, que son los consumidores, en las decisiones que va a tomar el productor al generar un bien o servicio que es requerido, y también en todos los procesos de intercambio. Recuerden que esto lo conversábamos cuando hablábamos de Adam Smith, 1776, que decía cómo se resolvía la situación de la feria en los intereses contrapuestos que tenían los que participaban. Y eso que cuando vimos el modelo decía, esas son las implicancias. Bueno, las implicancias es ese resultado, es llegar a un acuerdo. Y el acuerdo en un mercado, en definitiva, ¿qué va a ser? El precio y la cantidad que estamos dispuestos a pagar por el bien en cuestión. Fíjense, pero todos esos acuerdos surgen libremente por el intercambio. Bien, Adam Smith, en su desarrollo, en su planteo, ¿qué nos mostró?
la idea de un modelo más general, que es el de la competencia perfecta. La competencia perfecta, ¿qué significa? Bueno, que no hay nadie detrás guiando. Y ahí viene entonces la idea que nos planteaba de la mano invisible. ¿Por qué la mano invisible? Porque justamente estamos guiados, los agentes que participamos, buscando nuestra conveniencia. Pero claramente, para lograr nuestra conveniencia, ¿qué necesitamos? Que al otro también le vaya bien. Es decir, no es una situación en la que a mí me va bien y al otro mal, sino que tenemos que llegar a un acuerdo. Y es por eso que él planteaba que en esa situación no hay un ente, digamos, el Estado, que nos esté controlando. ¿Cuáles son los, cuáles son los componentes, cuáles son los componentes o los elementos básicos que hacen al modelo de competencia perfecta? Bueno, ahí podemos pensar en algunas cuestiones muy claves, que son, la primera, tenemos que tener homogeneidad de producto. ¿Qué significa? Que el bien en cuestión, todos son iguales. Piensen en 1776, o sea, el siglo XVIII, piensen en la poca diversidad de productos, todos eran iguales, productos agrícolas, la vestimenta. Pero si pensamos en el presente, y ustedes vean sus computadoras o ven el celular que están usando, las pantallas, los teclados, todos son iguales. La diferencia puede ser la marca, pero los componentes son todos iguales. Entonces ahí tenemos un bien, un commodity, un bien que se comercia internacionalmente. También conocido, o sea, también como idea de bien homogéneo. Pensemos en una vestimenta, un jean, 4 bolsillos, recto. Bueno, eso también es un bien, un commodity. Entonces ahí ya tenemos homogeneidad. La segunda cuestión es que no hay capacidad individual para influir en los precios. ¿Qué significa? Que ninguno tiene más fuerza que otro, llámese comprador o vendedor. ¿Por qué? Porque hay tal cantidad, eso sería un concepto de atomización del mercado. Entonces, hay tal cantidad que ninguno tiene poder para afectar, ninguno tiene poder para afectar la respuesta que da el mercado. Tampoco las cantidades compradas y vendidas, dada esa atomización, generan ninguna situación que modifique. Ustedes pueden pensar, bueno, a ver, como ejemplo, ¿dónde se define el precio de la tonelada de soja o de los bienes agrícolas? Bueno, en la bolsa de Chicago, en Estados Unidos. También ahí se define el precio del barril de petróleo. ¿Y de qué manera se define? Por gran cantidad, miles y miles de operaciones diarias de compra-venta sobre el bien en cuestión. Entonces, no hay ninguno que tenga una particular presencia que cambie la situación del mercado. Alguno de ustedes puede pensar, bueno, pero si China deja de comprar, afecta. Sí, ¿a quién nos afecta? A nosotros, concretamente. Si nos deja de comprar carne, como ha ocurrido, tenemos un problema. Si nos deja de comprar soja, pero eso fíjense que es una relación bilateral, pero en el conjunto no modifica fundamentalmente el valor de mercado de el bien individual. También pensemos en la información. O sea, en la época de Adam Smith, ¿cuál era la información? Bueno, se sabía todo. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasaba en torno a la población en la que se vivía. A lo largo de la vida de cualquier ser humano en esa época no se leía más que el equivalente a un diario del domingo, es decir, la cantidad de lectura que se tenía en toda la vida no era más que eso. Es decir, la información era, entre comillas, perfecta, se conocía de todo lo que había.
pensemos en el presente y nos damos cuenta que con el celular en la mano o con la compu en la mano, ¿qué tenemos? Acceso a todo lo que está pasando en el mundo, la cantidad de muertos, es decir, lo que quieran, es instantáneo. Demasiado, si se quiere, pero es instantáneo, es información perfecta. ¿Qué pasa cuando alguna de estas cuestiones no se cumple? Bueno, aparecen los modelos que se entienden como de la competencia imperfecta, que puede ser el monopolio, como lo vamos a ver en un rato, que puede ser digamos, el oligopolio, cuando son pocos los que ofrecen. Es decir, todas las figuras donde no se cumplen estos postulados ya entran en la mirada de la competencia imperfecta. ¿Cuáles son las ventajas que puede tener hablar del mercado? Bueno, noten ustedes que cuando vimos el modelo de frontera, nos dimos cuenta que la respuesta de la frontera era eficiente, es decir, era la mejor alternativa entre todas las posibles. El modelo de mercado participa de la misma idea, dado que todos eh, asisten de forma libre y toman decisiones de comprar y vender sin ninguna presión, buscan el mejor resultado. Entonces, el mercado también me asegura eficiencia. ¿En qué se traduce esta eficiencia? En la idea que como poseedores de factores productivos buscamos especializarnos en algo. Acuérdense, las ventajas comparativas. Hacemos algo que nos sale mejor que al resto y que es valorado por el resto. Por eso nos especializamos. De ahí vienen las ventajas. Y entonces el mercado busca eso, que los factores productivos se especialicen en aquello que mejor resultado les da, o sea, mayor retribución les da. También se entiende que el comportamiento egoísta que puede tener un mercado busca la mejor solución. Claro, para mí, pero resulta que para obtener esa mejor solución tengo que negociar. Y al negociar con el otro, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener que llegar a un acuerdo. Es decir, no hay ninguna obligación. También es cierto que no hay centralización. La idea del sistema autoritario, la idea del sistema planificado, de órdenes. Entonces, noten que el mercado es descentralizado. Cada uno toma la mejor decisión, pero terminamos acordando. También se observa que a partir del mercado y de la búsqueda de nuestra mejor opción, ¿qué terminamos haciendo? Buscando cómo responder mejor a la necesidad del otro. Y entonces vienen los avances tecnológicos, y vienen las innovaciones, y vienen todos los cambios. También nos damos cuenta que, dado que no hay nadie que intervenga, cualquier cambio que se produzca en el mercado tiende a resolverse. ¿Por qué? Porque es una cuestión temporal. Uno dirá, por ejemplo, hay sequía, eso es un cambio en el mercado, y sí, vamos a tener menos producción. ¿Qué va a pasar seguramente? Y vamos a ver, cuando empecemos a estudiar el modelo, que van a subir los precios. Es decir, hay menos producción, van a subir los precios. Pero justamente esa suba de precios va a invitar a aquellos que pueden producir a aumentar su producción. Entonces, noten ustedes la situación de estos días. Los controles de precios. Bueno, ahí tenemos un problema, porque si no puedo tomar decisiones libremente de cuánto producir, olvidémonos si eso nos parece bien o nos parece mal, pero la decisión libre de cuánto producir, y claramente me están indicando el máximo precio que puedo cobrar, tal vez a mí no me convenga y entonces no produzca. ¿Y qué va a ocurrir? Si no me conviene producir, lógicamente va a haber desabastecimiento. Entonces, fíjense los efectos que pueden traer sobre un mercado los distintos tipos de intervenciones, más allá de que nos parezcan bien o mal. Esto lo vamos a estudiar. Claramente este modelo
es decir, es una abstracción de la realidad, la competencia perfecta. Pero, ¿por qué es útil? Bueno, como siempre lo hemos dicho, porque nos sirve para pensar cómo funciona una determinada economía, una determinada realidad que queremos explicar. Lógicamente, en función de eso, nos vamos a dar cuenta que en cualquier economía, lo que habrá que decidir es cuánto es el grado de intervención que vamos a generar, es decir, cuánto se va a meter el Estado, si es que queremos o no, como sociedad, cuánto se va a meter el Estado en las actividades del mercado. Este es el gran tema y lo vamos a empezar a ver ahora. Pero para entender esto, justamente, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, tenemos que pensar en el sistema de precios. ¿Por qué tenemos que pensar en el sistema de precios? Bueno, porque claramente si no hay precios, no vamos a tener mercado. Y esto es, ayer una alumna me preguntaba, ¿qué va primero? Bueno, claramente la libertad de establecer precios, porque si yo no puedo establecer precios, no voy a poder generar acuerdos. Entonces, para que exista el mercado, necesito la libertad de definir los precios. Cuando uno piensa en el sistema de precios, tiene que estar pensando en que el resultado, a diferencia de cuando lo pensamos en un sistema de órdenes o un sistema planificado, donde el resultado puede ser que te den una medalla, no que ganes o pierdas. Fíjense, en el sistema de mercado, el resultado es ganar o perder. Me va bien, gano. Me va mal, pierdo. Se acabó. Entonces, pero ¿por qué esto? Bueno, porque justamente estamos tomando decisiones de cómo usar los factores productivos y de cómo resolver necesidades del otro. Entonces, lógicamente, ¿qué va a ocurrir? Cuanto más aumenten los deseos, el interés sobre un bien, mayor va a ser nuestra intención de pagar por ese bien. Acuérdense la idea de la escasez asociada al valor y por ende asociada al precio. Entonces, cuanto menos hay de un bien, lógicamente más va a ser valorado. Entonces ahí ya empezamos a jugar con la idea del precio. Es válido tanto para los bienes como para los factores de producción. Ahora, ¿es esto automático? Bueno, cuando modelicemos, cuando trabajemos la semana que viene en el modelo de oferta y demanda, vamos a ver, sí, cuestiones, entre comillas, automáticas. Pero todo el sistema, ¿cómo funciona? Por ajustes, digamos, aproximaciones sucesivas, tanteo, vamos ajustando hasta llegar al resultado óptimo. Ahora bien, esa idea de llegar al resultado óptimo también la podemos entender si pensamos el sistema de precios como con la concepción del flujo circular de la renta. Lo vamos a usar la misma idea. Dos sectores, la economía doméstica por un lado, las empresas por el otro. ¿Y qué más? Bueno, es clave hablar de qué. Lo primero, ¿quién es el que, digamos, empuja el sistema? Somos nosotros. Somos nosotros al decidir qué queremos, por qué estamos dispuestos a pagar por algo. Entonces es como si estuviéramos votando, eligiendo un determinado bien, llámese alimento, llámese bebida, llámese un auto, es decir, estamos eligiendo eso. Entonces decidimos qué es lo que queremos. Lógico, ¿qué hay del otro lado? Bueno, del otro lado está la empresa. La empresa que es la que se plantea cómo resolver esa necesidad que observa que tenemos las economías domésticas, que tenemos las familias. Y en ese cómo claramente está la competencia. ¿La competencia por qué? Bueno, por desarrollar el mejor método
que le resuelva el problema a la gente. Ese mejor método, ¿de qué va a depender? Lógicamente, de los factores productivos con los que cuenta, es decir, de alguna metodología, alguna tecnología que implique, ya sea que lo haga a mano, ya sea que lo haga industrializado, que tenga más necesidades de personal, menos. O sea, fíjense que ahí aparece la competencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de miles de empresas que observan que desde el otro lado tenemos una necesidad de algo, acuérdense, necesidad transformada en deseo, transformada en un sistema de preferencias. Entonces, esa necesidad de algo se resuelve por el lado de las empresas por el medio del cómo. Pero ese cómo, ¿qué trae aparejado? La respuesta a la tercera pregunta, el para quién. ¿Por qué? Bueno, porque al definir el método con el cual voy a producir, lo que estoy definiendo son los factores productivos que voy a utilizar. Recuerden, tierra, con los alquileres, trabajo con los salarios, capital con los intereses y la capacidad empresarial por medio del beneficio, ganar o perder. Entonces, allí tenemos el flujo circular, qué, cómo y la respuesta a las tres preguntas básicas de la economía. Claramente, tanto en el mercado de bienes y servicios, de productos, como en el mercado de factores, ¿qué es lo que se define? Un precio, una retribución por el bien en cuestión o por el factor en cuestión. Entonces, noten ustedes que este sistema que estamos analizando lo que hace es racionar, repartir, racionar en función del precio. O sea, cuánto estoy dispuesto a pagar por algo es la manera en que se raciona. Piensen en un sistema de órdenes o un sistema autoritario, donde tal vez el racionamiento viene por una cartilla. ¿No? En la cartilla, usted puede consumir tal, tal y tal cosa, y nada más. Eso es un racionamiento. En cambio, en el sistema de mercado, el racionamiento viene por el precio y la retribución de los factores productivos. Entonces, claramente, quien tiene un factor que vale algo en el mercado, lógicamente va a obtener una retribución y con esa retribución va a poder comprar. Ese es el circuito que estamos generando. Bien, es claro que esa idea de mercado está asociada a la competencia perfecta. Vamos a ver que tiene algunas imperfecciones. Para eso primero vamos a tener que entender qué es el Estado, cómo opera medianamente, para luego ver en qué medida existe alguna situación que el mercado no cumple o que no se cumple, y entonces veremos si es conveniente o no que intervengamos desde el Estado. Para eso nos vamos a plantear el papel del Estado. Primero entender que es clave que para que el Estado haga algo, tiene que haber una divergencia entre ¿qué? Entre el interés público y el interés privado. ¿Qué significa esto? Bueno, ya en algún momento lo hemos comentado, pero es como si yo dijera, quiero ir a la velocidad que a mí me da la gana, me gusta. Pero la sociedad dice, no, es peligroso para el resto. Entonces, ¿qué hacemos? Establecemos las leyes de tránsito, establecemos los semáforos o algún control específico. Fíjense, ahí está el accionar de la sociedad en el Estado y que discrepa con la decisión de los individuos. Entonces, lo que vamos a tener que plantearnos es, primero y principal, ¿qué es el sector público? Porque, en definitiva, el sector público es una construcción, en la mayoría de los países,
Piensen que en Argentina, en este momento, el sector público está representando más del 45% de las actividades económicas. Es un peso muy importante que tiene el sector público en la economía. Ese sector público, en rigor, comprende 3 niveles. En general, la administración central, con el Estado, la seguridad social, para nosotros ANSES, todos los organismos que dependen del Estado, PAM. Las administraciones provinciales con sus municipios, los organismos dependientes de las municipalidades, todo lo que es la provincia. Y, por último, el concepto de las empresas del Estado. En nuestro caso puede ser Aerolíneas Argentinas, puede ser APSA a nivel provincial, es decir, empresas que producen bienes y servicios para la población, de alguna manera. En el caso de Aerolíneas Argentinas, para un determinado grupo, pero para el que vuela, pero no importa, es una empresa que está en poder del Estado en este momento. Bien, esto lo vamos a dejar. ¿Cuáles son las funciones que tiene el sector público? Vamos a ver que en todo país, cualquiera, tiene 6 funciones. La idea es esta. La primera, tal vez la más importante, es la que establece, marca la cancha. ¿Qué quiere decir eso? Que establece las normas, los reglamentos, nos muestra cómo es el funcionamiento que se espera de los agentes económicos. Son las regulaciones, son las que nos dicen cómo tenemos que abrir un local de gastronomía, las que nos dicen si es posible instalarse cerca o lejos de una escuela, y si uno tiene una confitería bailable, un boliche, es decir, si se puede, si no se puede, es decir, las regulaciones, las que nos dicen también en qué momento y en qué lugar se puede estacionar en una ciudad, o si hay alguna reglamentación específica, es decir, para todo lo que es el accionar de los agentes económicos, primera función del Estado. La segunda función es muy relevante porque significa cómo el Estado accede a bienes y servicios, compra y venta de bienes y servicios. Piensen ustedes en este momento. Yo, como profesor, pertenezco a la universidad pública, entonces a mí el Estado me paga para hacer esta actividad. Entonces ahí tenemos una contratación de servicios. Pero también el Estado, nosotros a veces vamos al Estado a pedirle a que nos dé información sobre algo, y entonces le compramos servicios, o compramos, o el Estado genera obra pública, y entonces construye caminos, construye aeropuertos. Entonces, fíjense, todo eso, ¿de qué manera se puede pagar? ¿Cómo es la remuneración? En muchos casos, lo vamos a ver ahora, por medio de impuestos, y en otros casos por medio de un pago por el que lo necesita. Cuando uno necesita información específica y de alguna dependencia pública, suele tener que pagarla, no es gratis. Entonces, bueno, esta es la segunda función. Hay una tercera función muy interesante, y sobre todo la estamos viendo en este último tiempo, que son las transferencias. Una transferencia significa una asignación de factores sin una contraprestación específica. ¿Qué es esto? Bueno, te doy algo y no te pido nada a cambio. Por ejemplo, la asignación universal por hijo. Por ejemplo, la tarjeta alimentar. Bueno, esos son claros temas de transferencia. También pensemos en una jubilación, el retiro. Ustedes podrán decir, no, bueno, pero yo durante la vida laboral aporté y entonces después recibo. No, no es así, no funciona así.
El sistema funciona como un reparto. Reparto que en cada momento del tiempo, los que estamos en actividad aportamos para los que están en retiro. Y entonces ahí se produce la transferencia de unos a otros. Ustedes se darán cuenta que en el último tiempo aparece en los diarios el hecho de que no alcanza. Es decir, hay más necesidades de fondos que los que aportamos los que estamos en actividad. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Bueno, vamos a entrar en una situación de déficit, más gasto que los ingresos que entran. Lógicamente tendremos que ver luego cómo se cubre esa diferencia, ya lo vamos a trabajar. Pero ahí tenemos una tercera función. Para solventar tanto la compra de bienes y servicios como las transferencias, la función que sigue es la de recaudación, lo que también se conoce como el sistema tributario, la recaudación impositiva, el sistema tributario, que sirve para pagar eh, los gastos o parte de los gastos. Fíjense ustedes que ahí ya estamos notando que lo que no alcanza para pagar lo voy a tener que cubrir con endeudamiento, préstamos, endeudamiento, o con emisión monetaria. Esto cuando trabajemos en macro lo vamos a ver muy en profundidad, pero ya vayan notando que lo que no alcanza, y es un problema de la Argentina desde hace muchos años, debo suplirlo, cubrirlo con deuda afuera o adentro del país, o, si no me alcanza, emisión. Bueno, este es el tema. En este momento, justamente la Argentina no tiene capacidad de endeudamiento, por lo tanto, todo exceso de gasto por encima de los recursos lo estamos financiando, solventando con emisión monetaria. Noten ustedes que estamos en un parate, obligado por la cuarentena. Bueno, todo el movimiento, estos famosos 10.000 pesos que se le van a dar a los monotributistas o las personas que tienen trabajos no declarados. Bueno, ese dinero surge de la emisión monetaria. No tenemos forma de obtenerlo de otro lado. También, cuando pensamos en el sistema tributario, pensamos en tres posibles formas de verlo. Primero hay que ubicarse en que los impuestos pueden ser de dos tipos. Pueden ser directos, que son aquellos que recaen sobre la persona que tiene capacidad de pago. El ejemplo mejor, el impuesto a las ganancias. Le cobro ganancias al que ganó. Por el otro lado, tengo los impuestos indirectos, que son aquellos que recaen sobre la cosa, es decir, sobre el bien o servicio. No importa la capacidad de pago del que lo compra, recaen sobre el bien. ¿Cuál es el ejemplo mejor? El IVA, impuesto al valor agregado. Entonces ahí vemos esta gran diferencia. Como decía, pensamos en el sistema, y puede haber de tres tipos de sistemas: progresivo, regresivo o neutro. Cuando estamos hablando de un sistema progresivo, es porque entendemos que a mayor nivel de renta, es decir, a mayor nivel de ingresos, mayor va a ser la carga tributaria, la alícuota, la tasa, son todos sinónimos. La carga tributaria sobre la persona. Entonces, el sistema del impuesto a las ganancias es de tipo progresivo. Un ejemplo muy claro de este sistema lo tienen en los países nórdicos: Noruega, Finlandia, Dinamarca, Holanda, más abajo. Sí, son todos países donde es altamente progresivo el sistema.
Por el otro lado, puedo tener un sistema regresivo que me muestra que a medida que aumenta el nivel de renta, lo que ocurre es que va disminuyendo la carga tributaria. Es decir, que cuanto más gano, menos pago, en términos proporcionales. Visto al revés, los que menos ingresos tienen están pagando una mayor proporción de sus ingresos en términos impositivos. ¿En dónde se puede ver este sistema? Bueno, en parte lo ha establecido el gobierno del presidente Trump en los Estados Unidos. Anteriormente, en los años 80, el presidente Reagan, también en los Estados Unidos, generaron un sistema de estas características. Ahora les voy a contar algo más. Por último, un sistema neutro lo que nos presenta es igualdad de tasa, igualdad de alícuota para todos los agentes económicos. Es decir, que quien gana 1.000 y paga una alícuota o tasa del 10%, va a pagar 100 pesos. Quien gana 100 va a pagar 10 pesos. Pero la relación entre 1.000 y 100 va a ser la misma que entre 900, una vez pagado el impuesto, y 90. Entonces ahí el efecto es neutro. ¿Qué es lo que está pasando detrás para que uno piense en estos sistemas y qué hay, cuál es la lógica? Tal vez la lógica en el sistema progresivo es que el Estado interpreta que conoce los intereses de la sociedad y en la recaudación tributaria sabe, transferencias de por medio, gasto público de por medio, cómo usar esos ingresos de la mejor manera. ¿No? Esa sería una idea. Por el contrario, en un sistema regresivo, podemos pensar que el Estado interpreta que quien más gana, o sea, y tiene éxito, sabe mejor qué hacer con esos ingresos y destinarlos al ahorro, destinarlos a la inversión, y por lo tanto generar mayor actividad económica, mayor creación de empleo. Entonces, fíjense que son dos lógicas diferentes. Cada uno puede ver el ejemplo en Estados Unidos, a partir del sistema regresivo, en parte, gran cantidad de empresas volvieron al país a producir en el país y aumentó la contratación de mano de obra. Por el contrario, en un sistema progresivo como el nuestro, no está tan claro si el pagar más impuestos tiene los efectos de la misma manera que los tiene, por ejemplo, en Dinamarca, en Noruega, es decir, donde la idea de mayor pago de impuestos se traduce en bienes públicos a disposición de la sociedad. Digamos, no se pagan, son gratuitos. La educación, la salud, en algunos casos el transporte. Bueno, ahí tenemos todo un tema para ir pensándolo. Una quinta función tiene que ver con la estabilización. ¿Qué es lo que observa el Estado en este caso? Bueno, cómo fluctúa, cómo se desempeña la actividad económica a lo largo del tiempo. ¿Esto qué significa? Si hay más o menos producción, si eso tiene efectos sobre la contratación de personal o no, si eso tiene efectos sobre el comportamiento de los precios, si estos suben, si no, la inflación. Entonces, fíjense la idea de función de tratar de lograr que la economía sea estable. Por ejemplo, lo que en este momento, después de la cuarentena,
el gobierno va a tener que buscar cómo hacer, tratar de estabilizar la economía. Por último, podemos pensar en la concepción de cómo las decisiones del Estado influyen, modifican las tres preguntas básicas de la economía. ¿De qué manera? Por ejemplo, pensemos en el mayor comprador de viviendas de una economía. Normalmente es el Estado. ¿Por qué? Porque lo hace a través de los planes de vivienda, los créditos para los distintos niveles de la sociedad. En definitiva, está comprando vivienda, porque esos créditos no son libres, están asociados a una forma específica, a una reglamentación. Ese tipo de créditos, hasta los años 90 y a posteriori también, siempre estuvieron asociados a la construcción de vivienda tradicional. Esto significa ladrillo, cal, digamos, cemento, lo básico, lo tradicional. Por lo tanto, nunca fue negocio, nunca vimos desarrollarse en Argentina la construcción industrializada, la vivienda industrializada. ¿Por qué? Bueno, porque si el mayor comprador no le interesa, no compra, entonces tuvo bajo desarrollo. Recién en los 90, que se establecieron algunas modificaciones en esos planes, apareció la posibilidad de construir viviendas prefabricadas o viviendas industrializadas. Y entonces a partir de allí se desarrolla todo lo que ustedes ven hoy en los barrios privados, pero no solo en los barrios privados, o sea, en distintos tipos de zonas habitacionales. Piensen, por el contrario, como Canadá o Estados Unidos, casi nunca van a ver ustedes que tienen viviendas a partir de ladrillo. Todas sus viviendas son a partir de aglomerados, a partir de madera, a partir de una construcción prefabricada, pero desde siempre. Entonces, noten ustedes ahí la decisión de qué, cómo afecta. También ustedes pueden pensar el qué, si ven el sistema de transporte. Y ustedes dicen, colectivos. Bueno, hasta no hace muchos años, los colectivos eran de piso alto. ¿Por qué? Porque estaban basados en un convenio que se hizo en el año 45 más o menos, basado en el desarrollo del colectivo, ¿en base a qué? Al chasis del camión 1114 de Mercedes. Entonces el camión tenía piso alto. Y uno dice, ¿y eso se mantuvo en el tiempo? Sí, se mantuvo en el tiempo, hasta pasados los 90, casi principios del siglo XXI, que comenzaron por la fuerza de la sociedad en definitiva, porque siempre ha habido dificultad para subir al colectivo. Piensen en alguien una persona mayor, un discapacitado, una mujer embarazada, es decir, todas situaciones donde subir cuesta. Sin embargo, no había colectivo con piso bajo. Bueno, eso también afecta el qué. Respecto al cómo, volvamos a la idea de la vivienda. Piensen que al definir que la vivienda es tradicional, estoy definiendo cuáles son los factores de producción que van a participar. Y estoy definiendo los sindicatos, y estoy definiendo la producción de cal, y estoy definiendo la producción de ladrillos. O sea, estoy tomando una decisión sobre el método. El método claramente a favor de uno o en detrimento de otro. Respecto a el para quién, piensen ustedes en la medida en que un impuesto, estamos en el campo, las retenciones, claramente van a afectar a un grupo en detrimento de otro. Eso ya cambia la decisión de qué, la decisión de producción, la decisión de qué conviene hacer. Entonces, noten que el para quién va a verse modificado. Si le pongo impuestos al agro,
o si le pongo impuestos a la industria, o si le pongo impuestos a los bienes importados. En cada caso, estoy afectando a una determinada decisión de la asignación de los factores. Entonces, ahí ya tenemos las seis funciones que cumple el Estado. Estas las cumple siempre, de alguna, bien o mal, pero siempre las está cumpliendo. La pregunta es, ahora, dado que existen las discrepancias, como decíamos temprano, entre lo público y lo privado, ¿qué es lo que hay que hacer? Ese es el gran tema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces aquí aparecen tres cuestiones: los problemas de eficiencia, los de equidad y los de estabilidad. Hablamos de eficiencia cuando hay un fallo de mercado que no permite que se cumplan los postulados de la competencia perfecta. Esa es la idea, ¿eh? No logro el mejor resultado. Vamos a hablar de equidad cuando tengamos un problema de cómo se reparte en la economía, una cuestión que no define el mercado, lo define la sociedad. Y bueno, y vamos a hablar de estabilidad cuando veamos el comportamiento, como decíamos hoy, el comportamiento de las variables económicas a lo largo del tiempo. Cuando pensamos en la idea de eficiencia, esta cuestión de el mejor resultado entre todos los posibles, ¿cuáles son los posibles fallos que pueden existir? Bueno, recuerden que la cuestión de mercado tiene que ver con la atomización, gran cantidad de productores, gran cantidad de compradores. ¿Qué pasa cuando hay un solo productor, un solo oferente, un solo vendedor del bien en cuestión? Bueno, ahí estamos en presencia de la figura del monopolio. ¿Por qué esto atenta con la eficiencia? Bueno, porque trae un problema de que al ser el único, tiene la capacidad de establecer el precio al cual le conviene vender, ofrecer aquel bien con el que cuenta. Esto es interesante porque va a tomar su mejor decisión. Recuerden que siempre buscamos la mejor decisión. Lo que ocurre que en este caso hay uno solo que enfrenta a todo el conjunto del mercado, pero es uno solo. Esto puede ser la figura de productor de diamantes a nivel mundial, puede ser la figura de alguien que es alguien que tiene un invento, alguien que encontró. Ahora, por ejemplo, la vacuna para el coronavirus. Claramente va a haber uno, que por eso están todos corriendo para ver quién descubre, encuentra esa vacuna. Hay uno solo, que después se la va a vender a todo el mundo. Ahora bien, esta idea, ahora vemos qué hace el Estado. A mí me gusta siempre plantearla como un concepto un poco más amplio, que es el de el poder de mercado. El poder de mercado tiene que ver con la capacidad que yo tengo de establecer precio en una zona de influencia. Por ejemplo, cuando ustedes salen muy tarde, cerca de su casa o en un lugar alejado, y resulta que quieren tomar una bebida fría, y hay un solo kiosco, y ese kiosco te cobra más caro porque la bebida está fría. Ustedes dicen, kioscos en la ciudad puede haber cientos. Sin embargo, a esa hora hay uno solo abierto, y yo no tengo la capacidad de irme caminando, por ejemplo, hasta el centro. Entonces, esa persona tiene poder de mercado, ese productor tiene poder de mercado. Es decir, no es que es el único en la zona. Por eso puede definir. Piensen ustedes en estos momentos con los aéreos, la gente que tiene que volver, las compañías aéreas. Compañías aéreas hay una buena cantidad, sin embargo, algunas para trasladar te dicen, no, mire, si quiere, pague más caro. Ahí hay un juego de poder de mercado.
¿Qué tiene que hacer el Estado? Bueno, claramente lo primero que tiene que hacer el Estado es abrir la competencia, es decir, evitar que haya un solo productor o proveedor del bien en cuestión. A veces esto no es posible, por ejemplo, cuando tenemos un invento, y entonces, ¿qué hace el Estado? Establece una patente. La patente es esta idea de, por un lapso de tiempo, voy a tener la exclusividad para comerciar esa tecnología o ese producto que acabo de inventar. Entonces, ahí tengo el accionar del Estado. También, cuando ese accionar no se puede controlar, no se puede abrir la competencia, no se trata de una patente, ¿qué puede hacer el Estado? Bueno, colocar un impuesto, colocar impuesto para obtener, para capturar parte de la renta que ese monopolista está obteniendo por vender más caro algo. Eso también es posible en el accionar del Estado. Segundo tipo de ineficiencia o fallo de mercado, los bienes públicos. Noten que se trata de un bien público cuando lo podemos utilizar más de una persona al mismo tiempo sin que disminuya la capacidad de goce individual. Esto es muy interesante. Un ejemplo lo tienen cuando ustedes van a la plaza o al parque, a la playa. También lo podemos pensar en la defensa, la justicia, que son bienes que no los vemos, pero están para todos. Uno podrá decir si hay más justicia, menos justicias, hay más seguridad o menos seguridad, pero está para todos. ¿Cuál es el problema? Bueno, en realidad la dificultad surge al decir cuánto pago por un bien público. O sea, cuánto estoy dispuesto a pagar por la plaza, por tener defensa, por tener justicia. Claramente, a título individual, puedo no querer pagar nada. ¿Por qué? Porque yo sé que aunque yo no pague, el Estado va a proveer justicia o va a proveer seguridad. Entonces, fíjense que ahí aparece una situación clave de los bienes públicos, que es la idea del free rider, o sea, del viajero gratuito, pasajero gratis. ¿Qué es esto? Piensen ustedes cuando alguien se va colado, se metió sin que lo vieran en el tren, en el colectivo. ¿Qué pasó? El colectivo arranca igual, el tren lo mismo. Entonces, no se detuvo no se dejó de producir ese bien porque alguien no hubiese pagado. Entonces ahí aparece una característica clave del bien público, que es esa, la existencia de free riders. También es importante entender que si no tengo disponibilidad a pagar, claramente, ¿de dónde van a salir los recursos para afrontar los bienes públicos? Bueno, por lógica van a tener que venir de la recaudación tributaria, de los impuestos. Entonces ahí tenemos otra cuestión, ¿cómo financio? Pero para que esto sea más claro todavía, nos vamos a poner la idea de entender a los bienes desde dos planos. Un plano que tiene que ver con si yo puedo dejar afuera o no a alguien en la pertenencia, yo te puedo excluir o no. Y el otro plano tiene que ver con qué pasa cuando yo uso el bien con la otra persona, con el otro. La idea del bien privado puro, si el mouse, la camisa, la computadora, el bien privado puro, significa que por un lado, cuando yo lo uso, la rivalidad, cuando yo lo uso, no lo puede usar otro. Y cuando yo lo tengo, yo decido qué hago. ¿Lo tengo yo o se lo doy a otro? Fíjense, hay exclusión. Yo pagué por esto, es mío. Yo lo uso, no lo podés usar vos. Eso es un bien privado puro.
Por el contrario, la idea de la seguridad, la idea de la defensa, ¿qué pasa? No puedo dejar a nadie fuera de esa situación, no hay exclusión. Y tampoco cuando alguien usa la seguridad como concepto, está rivalizando con otro. O sea, todos utilizamos el bien. Entonces, no puedo excluirlo, ni tampoco disminuye el goce. Ahí entonces estamos en presencia de un bien público puro. Por el contrario, de otra manera, cuando yo rivalizo en el consumo, lo tengo yo, pero no vos, pero no te puedo dejar afuera, ahí estamos en presencia de los recursos comunes. Piensen en los recursos comunes como el lago cuando vamos a pescar, el lago, la laguna. Piensen qué pasa, cuando yo pesco, tengo el pez, vos ya no lo tenés, pero la laguna es para todos, entonces es un recurso común. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los búfalos en los Estados Unidos? Recursos comunes. ¿Qué pasó? ¿Qué termina ocurriendo? Te quedaste sin recursos comunes por la depredación, o sea, los mataste hasta que te cansaste. Pescaste todo lo que quisiste. ¿Cuál es la intervención del Estado ahí? Bueno, las licencias, licencia de pesca, licencia de caza, las obligaciones, por ejemplo, en los concursos de pesca con devolución, es decir, todo lo que permita cuidar, mantener el recurso natural para ese recurso común, para que sea partícipe de los demás. Piensen ustedes, como decíamos en algún momento, la terraza del edificio es un recurso común. Es decir, el mismo problema. Por el otro lado, ¿qué tengo? Cuando yo puedo excluirte, es decir, te puedo, para prestarte el bien, hacer que pagues, pero no hay rivalidad cuando lo usamos. Si yo puedo identificar a quién le doy el bien, pero que use el bien no deja afuera a otro en la rivalidad, ahí estamos en presencia del monopolio natural. Noten que esto es muy interesante por lo siguiente. Ejemplo claro, la electricidad, el tendido de gas. Son dos ejemplos muy claros de esta idea. ¿Por qué tiene que ser un monopolio? Que dijimos hace unos minutos que no era bueno para la sociedad. Sin embargo, en este caso, la existencia de infraestructura tan importante, el tendido de gas, el tendido eléctrico, hacen que sean más, o sea, que sea beneficioso para la sociedad tener una sola empresa y no varias. Entonces, ahí está la idea de por qué hay un monopolio natural. En ese caso, ¿qué debe hacer el Estado? Porque el monopolio querría cobrarnos lo máximo que estuviéramos dispuestos a pagar, dado que es el único proveedor. Bueno, en esos casos el Estado regula. ¿Qué regula? Las tarifas de la electricidad, las tarifas del gas. Piensen en otro monopolio de este tipo, el cable. ¿Por qué? Porque yo me puedo colgar, o sea, puedo captar la señal del cable del vecino sin pagar. Acuérdense, el free rider. Entonces, siempre que hay esa posibilidad, estamos en presencia de algún tipo de bien público, de algún tipo de bien público. Un tercer fallo del mercado tiene que ver con los llamados efectos difusión, también conocidos como externalidades. Significa que cuando dos bienes, cuando hay un intercambio entre productor y comprador, o entre dos productores, se ve afectado un tercero que no participa en la operación, ni en la compra ni en la venta, que no participa. ¿Cuál es la idea? El mejor ejemplo que puede tener es el de el fumador pasivo. Siempre me gusta ese ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando uno compra un paquete de cigarrillos,
está formalizando un contrato con la tabacalera. Ese contrato tiene un precio, la cantidad, yo fumo, y ¿qué pasa? Afecta a un tercero que recibe el humo del cigarrillo. Ese humo de cigarrillo tiene componentes cancerígenos, entonces esa persona con el tiempo se enferma, tiene costos, falta el trabajo, tiene que internarse, es decir, tiene gastos asociados a la salud y eventualmente muere. Piensen ustedes que en el mundo se mueren más de 1 millón de personas como efecto del fumador pasivo por año. Es un número muy importante. Y ahí entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué hay un fallo de mercado? Bueno, porque lo que pasa es que la sociedad incurre en costos, fíjense, esta idea de faltar al trabajo, los gastos de salud, los efectos en general, las complicaciones. Entonces, la sociedad tiene un costo que supera el costo del intercambio asociado a comprar y vender el cigarrillo. Entonces, ahí hay un problema de ineficiencia, hay un problema de fallo de mercado. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Bueno, como lo vamos a ver, pero el Estado debe establecer una multa en esos casos. Es decir, una multa o algún tipo de impuesto que haga que los costos de producción de la empresa capten todos esos costos que le produce a la sociedad la idea del fumador pasivo. Véanlo en otro ejemplo, si quieren, la contaminación. ¿Qué pasa cuando una empresa vierte residuos al río, en un arroyo? Está contaminando al resto. Sus costos de producción no están incorporando todos esos efectos que produce sobre la sociedad. Por lo tanto, vende más barato que lo que en realidad debería. Entonces, hay una situación que no corresponde. De vuelta, lo que ahí debe ser el Estado es establecer una multa, establecer un impuesto, para que esos costos se internalicen en el proceso productivo. Por el contrario, tenemos las externalidades positivas. ¿Qué ocurre? La sociedad se beneficia más que el individuo. Piénsenlo con la vacunación. No es importante solo estar vacunados per se para uno, sino porque a medida que nos vacunamos, generamos una situación en el resto de defensa contra un virus, contra una situación, contra una enfermedad cualquiera. El mejor ejemplo en los últimos tiempos, el sarampión. Si la gente se deja de vacunar, no solo es pasible de tener sarampión, sino que se aumentan las posibilidades que el grueso de la población se enferme. Bueno, esto también aparece allí. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado en estos casos? En todo caso de externalidad. Bueno, la idea es a quién le corresponde, es decir, los derechos de propiedad. Piénsenlo, cuando son vecinos de una confitería bailable, el ruido, ¿a quién le corresponde, digamos, insonorizar? Justamente a la confitería bailable. Allí el Estado es quien debe establecer la obligación para que no afecte a los terceros. Ahí tenemos una situación de a quién le corresponde hacer derechos de propiedad, de quién es el fruto del árbol que crece de un lado, pero la rama dejó caer la manzana del otro lado. Bueno, ahí también tenemos derechos de propiedad. Toda externalidad negativa tiene que ser grabada. Grabada quiere decir colocarle un impuesto. Y toda actividad positiva tiene que ser subvencionada. Un ejemplo,
Internet para todos. Otro ejemplo, las bibliotecas gratuitas, o sea, la biblioteca pública. Bueno, esas son todas externalidades positivas. Voy a ir rápido con esto. La idea de información imperfecta tiene que ver con tener conocimiento sobre todo lo que ocurre en torno al producto o bien en cuestión. Noten allí que la intervención del Estado aparece en los últimos tiempos con la identificación de los componentes de un alimento. Entonces vemos en la caja del alimento toda la indicación de lo que hace ese alimento, para qué sirve, cuánto significa una ración diaria, bla, bla, bla. Bueno, eso es una imposición del Estado para evitar las cuestiones de información imperfecta. También la idea de completar los mercados por parte de darle información a los productores para generar aquellos insumos o bienes que estén faltando, como diciendo, bueno, no hay un interés, no hay un interés por parte de los empresarios porque nunca lo han hecho. Entonces, como nunca lo han hecho, no se preocupan, entonces el Estado allí ayuda a completar esa idea de mercado. Entonces, con eso más o menos cerramos todas las cuestiones asociadas a la situación del mercado, los fallos dados en términos de la eficiencia. Corresponde preguntarnos por el tema de la equidad. Pensemos que en esta situación, ¿qué significa ser equitativo? Que todos tengamos acceso a lo mismo, que todos tengamos lo mismo, que todos cobremos lo mismo. Por ejemplo, en los últimos tiempos en Venezuela se decidió que todos los habitantes iban a cobrar el mismo salario. Bueno, los médicos y las enfermeras. Bueno, claramente los médicos lo primero que dijeron fue, si yo cobro igual que la enfermera, no voy a dejar de hacer la tarea que a mí me corresponde. Bueno, esto fue una respuesta. Entonces, ¿pero qué significa la equidad? Bueno, podemos pensar de dos maneras. Podemos pensarlo de dos maneras. Por un lado, la idea de la redistribución de la renta. Es decir, dado que el mercado solo me asegura que los factores de producción que son requeridos son los que obtienen una remuneración, la idea de equidad buscará resolver de alguna manera ese supuesto, esa situación, darle al que no obtiene algo porque no tiene un factor productivo que el mercado esté requiriendo. ¿De qué manera lo hacemos esto? Por medio del sistema fiscal, gastos, los impuestos, y por medio de las transferencias, como ustedes ven que se hace normalmente en Argentina. Después podremos ver en macro cómo se traduce esto en los números y demás. La otra mirada, para aquellos que están preguntando, esta clase va a estar subida, de hecho ya hay una clase similar a esta subida, pero voy a subir esta más tarde con la presentación. Y recuerden que este jueves ya les envié la invitación, tienen la clase de 14 a 16 horas, clase con temas de práctica, y que les va a servir también para el test de principios básicos. No, en realidad esta práctica está asociada a este tema de intervención del Estado y sistema. No, particularmente no entra en el test. Ya la semana que viene voy a organizarles clases para tener tal vez el día miércoles como hoy, para compartir con otro de los cursos, y ya vamos a empezar con todo lo que es el modelo de oferta y demanda.
Ya vayan pensando que la semana que viene arrancamos con las cuestiones operativas del modelo, la explicación, todo eso lo pueden ir revisando a partir de cualquiera de los textos. En todos está a partir del capítulo 4, creo, o 3 de Samuelson, Parkin, Mochoni y Becker, todo lo tienen. Bueno, les decía, la idea de los bienes preferentes. Son esos bienes que entendemos como sociedad que todos tenemos que tener acceso, sin importar nuestro nivel socioeconómico. Esto quiere decir que nos planteamos el acceso a la salud, nos planteamos la educación. El próximo test todavía no está definido, pero va a tener que ver con estos temas y mercado y elasticidad. Así que falta todavía, faltarán 2 semanas más, seguro, o 3. Bien, les decía, la idea de bien preferente tiene que entenderse como esos bienes que todos tenemos que tener acceso. ¿Dónde está esa definición? Bueno, generalmente en la Constitución es la que nos plantea los bienes preferentes. Y cuando nos plantea los bienes preferentes, a ver qué dicen acá. No. Cuando los plantean el bien preferente, ¿dónde está el problema? Bueno, ¿cómo se definen? ¿Cuánto? Por ejemplo, nosotros en Argentina los definimos por el lado de la oferta. Es decir, establecemos cuántas escuelas queremos hacer, dónde las hacemos, cuántos hospitales. Pero, por ejemplo, la educación en otros países suele definirse por el lado de la demanda. Y entonces, por ejemplo, se le asigna países nórdicos, Estados Unidos, Ecuador, Chile en parte, Costa Rica, variedad de países. Se define por medio de un sistema de vouchers o de chequeras. Entonces, el Estado define cuánto es el costo de educarse mensualmente, anualmente, y se le asigna a cada familia un conjunto de cheques, de vouchers, para que pague la educación. Solo, exclusivamente para pagar la educación. ¿Qué significa esto? Que cada familia elige qué tipo de educación quiere, ya sea pública o privada, y la paga, con ese dinero que le facilitó el Estado. Si el costo de la educación excede ese monto, la familia paga la diferencia. Esto es una decisión, pero entonces ahí la decisión de la educación viene por el lado de la demanda, por el lado de las personas. Entonces, fíjense qué diferente. También es interesante entender que a veces la existencia del bien preferente su uso puede recaer en personas que podemos pensar que no lo necesitan, pero que tienen el tiempo libre para ir al hospital en horarios de trabajo. Sin embargo, las personas que están trabajando, que tal vez necesiten, no pueden acceder y entonces tengan que acceder a una clínica privada, es decir, que tengan que pagar por el servicio. Ahí hay algunas situaciones que hay que ver. Entonces, el bien preferente, por ejemplo, en Europa en este momento, Bélgica estableció la gratuidad del transporte. Todo el mundo puede andar en transporte gratis, no se paga más. Bueno, esa es una concepción asociada a un bien preferente en la sociedad. El tercer gran tema de la intervención del Estado tiene que ver con la estabilidad. Para ver la estabilidad tenemos que pensar en un concepto que se entiende como el ciclo económico, que muestra, este tema lo vamos a trabajar en macro con mucha profundidad, muestra cómo se comporta a lo largo del tiempo
la actividad económica, es decir, cómo va fluctuando la actividad económica, subas, bajas, es decir, cómo va fluctuando. Esa es la idea del ciclo económico. Detrás del ciclo económico veremos el comportamiento de qué, de los precios, por lado de la inflación, del empleo o el desempleo y el crecimiento de la actividad económica. ¿De qué manera interviene el Estado? Bueno, por medio de las políticas. ¿Cuáles son las políticas? Las políticas económicas o macroeconómicas. Por un lado la política monetaria, por el otro lado la política fiscal. ¿Qué significa la política monetaria? Bueno, refleja las decisiones que toma la autoridad monetaria sobre el control de la cantidad de dinero y su efecto sobre la tasa de interés, que es el costo de oportunidad de usar el dinero. Ahora vamos a explicar un poquito más. Por el otro lado, la política fiscal muestra el accionar del Estado en términos de el gasto público, en la utilización del gasto público y de los impuestos o la recaudación tributaria para obtener resultados. Entonces, ahora les voy a mostrar, les voy a compartir acá, les voy a compartir una idea de cómo puede funcionar esta concepción. Uno piensa que cuando yo tengo política monetaria, voy a hacer política monetaria expansiva, expansiva, ¿qué significa? Que aumenta la cantidad de dinero, M, money, o baja la tasa de interés, que es su costo de oportunidad. Baja la tasa de interés. ¿Qué efectos tiene esto? ¿Qué efectos tiene esto? Bueno, por un lado, piensen ustedes que aumentará el consumo, porque al poder tener créditos más baratos en la tarjeta, por ejemplo, puedo hacer más compras. Al mismo tiempo, puede significar un aumento de la inversión. ¿Por qué? Bueno, porque claramente, como empresario con una tasa de interés más barata, voy a tener acceso a un crédito para ampliar compra de máquinas, compra de insumos. ¿Tá? Cuidado, esta es una decisión personal del empresario. La tasa puede ser baja, pero puede no estar interesado en tomar ese crédito. Es una decisión personal. ¿Qué efecto tiene esto? Bueno, claramente aumenta la actividad económica, el Producto Bruto de la economía. Aumenta el Producto Bruto, es decir, la actividad económica. ¿Con qué correlato? Bueno, si hay más actividad económica, es muy probable que aumente el empleo o disminuya el desempleo. Y si esto es así, es probable que aumenten los precios de los bienes y servicios. Y uno dice, ¿por qué van a aumentar los precios de los bienes y servicios? Bueno, claramente, porque puede estar ocurriendo que es decir, el sector empresarial no aumente la producción. Fíjense ustedes, en estas últimas semanas, tiempo, hay más dinero, porque el Estado ha dado más dinero. Sin embargo, no aumentó la producción. Por lo tanto, ¿qué terminó ocurriendo? Subieron los precios. Entonces, fíjense, esta es una decisión de política monetaria expansiva, claramente la que estamos experimentando en la economía actual. Digamos, en línea con eso, si pensamos en una política fiscal expansiva, ¿tá? La política fiscal expansiva, ¿qué significa? Bueno, que aumenta el gasto público,
aumenta el gasto público, o disminuyen los impuestos, la T de tax, impuestos en inglés. Aumenta el gasto público o disminuyen los impuestos. Generalmente, nosotros en Argentina tendemos a aumentar los gastos. Esto lo ven en mayor cantidad de empleos públicos o mayor cantidad de obra pública o subsidios. Eso es aumentar el gasto. Otros países, por ejemplo, decíamos más temprano, Estados Unidos, decide, Canadá, Francia en parte, decide bajar los impuestos. Entonces, fíjense, pero claro, bajar los impuestos implica que yo voy a tener ahora más dinero en mi poder. Hay que ver qué hago. Es decir, si lo gasto o lo ahorro. Esa es una decisión personal. Por el contrario, cuando el gobierno gasta, es una acción directa. Entonces el político, el gobernante, se asegura que va a tener una acción directa sobre la economía. ¿Qué trae aparejado esto? Bueno, un aumento de la actividad económica, un aumento del Producto Bruto. ¿Esto qué trae aparejado? Al igual que antes, un aumento del empleo y un aumento de los precios también, un aumento de los precios. Fíjense que en ambos casos el resultado es bastante similar. Lo que pasa que en el medio el comportamiento de los agentes económicos puede ser diferente, va por distinto lado. Entonces, volvemos a ver, volvemos a acá, acá, acá. ¿Está? Volvemos a esta idea de estabilidad. Claramente las decisiones que se tomen sobre los planes de cómo estabilizar, piensen de nuevo en la economía argentina, ahora, en las próximas semanas, el gobierno va a tener que presentarle a nuestros acreedores un plan de estabilización. Es decir, cómo vamos a hacer para pagar las deudas que tenemos y a su vez cómo vamos a hacer para generar actividad económica para tener, digamos, sustentabilidad como sociedad y que nos quede fondos para pagar nuestras deudas. Bueno, eso es un tema que está por delante. Por último, aquí podemos entender que todos estos fallos que justifican la intervención del Estado están asociados a qué? A estabilizar la economía, a regular las externalidades, la oferta de bienes públicos, la competencia. ¿De qué manera se hace esto? Justamente las políticas, la normatividad, las leyes, la generación de bienes y servicios, todo el establecimiento de las ayudas o no a la actividad económica y la recaudación tributaria asociada a ello. El papel que tiene el Estado, en definitiva, ¿cuál es? Bueno, por un lado tenemos la desigualdad. Entonces, ante la desigualdad, ¿qué vamos a generar? Redistribución de la riqueza. Cuando hay necesidades básicas no satisfechas, vamos a brindar bienes y servicios públicos para resolver ese problema. Cuando hay monopolios naturales, vamos a tener que controlar para que sus precios sean accesibles de alguna manera por parte de la sociedad. Entonces, fíjense que de esta manera vamos garantizando desde el punto de vista del Estado cómo funciona este sistema que es, se dan cuenta, mixto. ¿Por qué? Porque tengo por un lado el mercado, pero por el otro lado el accionar del Estado. Estos fallos del mercado que hemos marcado, externalidades, bienes públicos, competencia, falta, equidad y ciclos, los trabajamos a partir de ¿dónde? De la regulación, de la establecimiento de los impuestos, de la generación de bienes y servicios y de la redistribución de la renta.
Pero todo esto está vinculado al mercado. Del otro lado, también existen fallos del Estado. Generalmente, cuando las decisiones se toman no pensando en el largo plazo, sino en la próxima elección. Por ejemplo, entonces, no son políticas de Estado que piensan en 10 o 20 años, sino que estoy pensando en un efecto de corto plazo, una respuesta ahora. Me ayudo ahora, pero no me preocupo por lo que viene. ¿Tá? Entonces, esa es una mirada donde claramente lo que está generando es una situación ineficiente, en muchos casos porque produzco bienes y servicios públicos que no son los que se requieren en una mirada de largo plazo. A su vez porque en muchos casos, muchas veces exagero los beneficios ahora, esta idea de pensar para lo que va a ocurrir en el próximo año, y dejo de lado los costos que va a tener sobre el largo plazo. Piensen ustedes que en este momento nosotros tenemos obra pública que se hizo en el anterior gobierno, que es una mirada de largo plazo. O sea, tengo rutas, tengo sistema de, ¿cómo se llama?, de cloacas, tengo agua, hay un montón de obras que son de largo plazo. O sea, ya está. El anterior gobierno ya no está más, pero la obra sigue estando y es la que permite que hoy haya menos situaciones de conflicto que las que de no estar esa obra existirían, por ejemplo. Cuando regulo por demás, por ejemplo, cuando obligo a que los peajes sean atendidos por personas, cuando ya técnicamente hoy se puede hacer que eso no se necesite más, se puede hacer con una máquina. Uno dice, bueno, sin embargo, la presión de los sindicatos hace que todavía tenga que tener personas, que no necesariamente en Europa ya no hay personas, en Japón ya no hay personas atendiendo los peajes. Entonces, ahí tengo tecnología. Entonces, fíjense, la regulación excesiva también es un fallo de mercado. Otro problema es la redistribución de los ingresos. Piensen ustedes en la situación de los jubilados, de aquellos que se han jubilado sin aportes, sin hacer aportes, que hoy hay que darle la jubilación, pero claramente no generaron, no generaron un fondo para contribuir a eso. Entonces ahí tengo problemas en qué decisiones tomé para favorecer a unos en detrimento de otros. Y también cuando tengo dificultades en el control de los monopolios naturales. ¿Qué significa esto? Bueno, que no, por ejemplo, el subsidio que se generó en el gobierno de la Presidenta Fernández, durante 10 años no se actualizaron las tarifas. Entonces, allí hubo un efecto sobre las empresas proveedoras de electricidad, gas y demás, transporte, donde fueron perdiendo ingresos. Y entonces el gobierno que siguió, el gobierno del presidente Macri, ¿qué tuvo que hacer? Hacer una actualización. Y entonces todo el mundo se enojó. Pero el problema era que esas tarifas estaban desactualizadas por 10 años. Entonces, es una empresa. Entonces, tenemos que pensarlo eso, ya lo vamos a ver cuando entremos en los temas de teoría de mercado y demás, cómo analizar todas estas cuestiones. Entonces, fíjense, con todo esto le hemos dado forma a la idea de cómo intervenir, cómo interviene el Estado cuando existen fallos de mercado, cómo resolvemos problemas de la equidad, cómo buscamos estabilizar una economía. Bueno, todo esto es justamente el cierre de la idea de pensar en los sistemas económicos, pensar en cómo se resuelve el qué, el cómo y el para quién,
que habíamos estado viendo anteriormente. Así que con esta idea, con esto último, cerramos todo este tema para poder comenzar en la próxima clase ya con las cuestiones específicas de la definición del mercado, la oferta, la demanda, es decir, los componentes de ese sistema. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien que se haya quedado? Bueno, como se han quedado bastante callados, ¿tienen preguntas escritas? Si no, me las pueden hacer llegar después por medio de... Recuerden que me pueden hacer consultas por el foro, por la mensajería interna. Elijan ustedes la manera en que me pueden hacer consultas. ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta en particular? Algo que quiera que... todavía tenemos unos minutos más de clase porque el aula está abierta, después se cierra, entonces todo esto desde ya va a estar, como les decía, va a estar grabado, ya está grabado. Igual algunos de ustedes pueden grabarlo individualmente porque el sistema también se los permite. ¿Alguna pregunta? ¿Publica en la 24 los horarios de las próximas clases virtuales? Sí, les voy a enviar. De hecho, seguramente la clase va a ser para ustedes este mismo día. La de mañana ya se los envié. Si no la recibieron, revisen su mensajería del aula, porque tienen a las 14 horas, de 14 a 16, la clase, con el material de trabajos prácticos y demás. Y la próxima va a ser seguramente en este horario, el miércoles próximo, donde ya vamos a arrancar no las quiero hacer, de hecho no quiero hacer la clase más larga porque es distinto cuando estamos presencial, que lo podemos llevar de otra manera, es decir, si no así es mucha carga para ustedes. Bueno, yo siempre lo puedo hacer, pero me preocupa que ustedes puedan estar, bueno, se cansa, es decir, la atención, el intercambio, pero si tienen alguna duda sobre todo lo que estuvimos viendo, también les voy a subir el material. La presentación está, y ¿qué más? No, bueno, y tienen los libros, los tienen todos. A ver, alguno que quiera decir algo. No hay nadie se da a conocer, nadie no se escucha. ¿Está? A ver. ¿Qué tendríamos que ir leyendo para la próxima? Perfecto. Vayan viendo en cualquiera de los textos el modelo de oferta y demanda. Es decir, después de todo esto, lo próximo que sigue es entrar de lleno al modelo. Los capítulos, depende del texto, es el capítulo 3 en Samuelson, creo que es el capítulo 4 en Mankey, o el 3 también en Parkin, pero esencialmente es la oferta y la demanda. Ya eso no le erramos. Ahí empieza toda la microeconomía, después vamos a ver elasticidad, es decir, todos los componentes que tienen que ver con el mercado. A ver qué capítulo. Sí, bueno, para el próximo test. Sí, el próximo test, cuando les avise, va a tener todos estos temas. Sistema, intervención del Estado, mercado, elasticidad. Son todos los temas que van a entrar en el próximo test. ¿Sí? Pero todavía falta, no se hagan problemas. De cualquier manera, esta situación tienen claro que sigue por un tiempito más, así que hay que adecuarse a las lecturas, hay que adecuarse a interactuar de esta manera. Así que los invito siempre a que me hagan consultas, a mí, a Manuel, que envíen, que usen el aula lo más que puedan, para eso está. El material está todo cargado. Cualquier cosa que les parezca, digamos, que no contemplen, me avisan. Yo estoy disponible. O sea,
estamos en cuarentena, así que claramente no tengo inconveniente en responder las dudas. ¿Algún otro punto? ¿No? Bueno, entonces, si les parece bien, vamos a dar para dar por finalizada la clase. Voy a despedirme. Gracias por el tiempo que han estado, gracias por atenderme y bueno, seguimos como siempre en contacto y yo estoy a disposición de ustedes. ¿Sí? Así que, y bueno. Cualquier cosa ya saben, me avisan. ¿Eh? Bueno, ahora voy a cerrar el video y voy a dar la clase por finalizada. Que la pasen bien.